Hola, ¿cómo están? Esta va a ser una muy breve exposición sobre los tipos de comunicación entre neuronas. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque empecé recién hace un tiempo una lectura sobre cómo se comunican las neuronas. ¿Por qué me interesa mucho? Bueno, por mi relación con la psicología, la neurología, por el tema de mis propias enfermedades y también por mi cercanía a la inteligencia artificial, que que fue desarrollada en base a modelos de las neuronas, de cómo funcionan. Una de las ambiciones es poder entender exactamente cómo replicar eh, las neuronas digamos, y todos los circuitos neuronales, pero tal como se concibe la neurona hoy, porque la neurona que usan los modelos de inteligencia artificial, que aún así es compleja, es de como se veía a la neurona hace 70 años. Entonces, eh, si es que nosotros usáramos la complejidad de una neurona, de los circuitos neuronales actuales, eh, no se necesitarían centros de datos, no se gastaría demasiada electricidad, porque el cerebro es un inmenso procesador y es excesivamente ahorrador de energía, no necesita eh, toda la alimentación de centros de datos. Entonces, pues, muchas cosas las que me vinculan. Pero bueno, vamos al punto. Vamos a hablar de los tipos de comunicación sináptica. ¿Qué significa esto? Vamos a ver cómo es que las neuronas se comunican. Eh, ¿Qué significa sinapsis? Bueno, hace más de un siglo, un español llamado Santiago Ramón y Cajal se dio cuenta que el sistema nervioso no era solamente una sola masa o un solo órgano distribuido por diferentes partes del cuerpo, un solo tejido. Hay un término médico que se llama sincitio. Sincitio es un tejido de células que comparten el citoplasma. El citoplasma es el cuerpo celular, es decir, tienen un solo cuerpo celular, pero tienen diferentes núcleos. Es como que ustedes en el colegio han estado pegados, pero conservaran un núcleo individual de cada uno, pero todos hubieran sido una masa. Si ustedes se preguntan qué parte del cuerpo funciona así, pues los músculos. Pero bueno, ya después Ramón y Cajal se dio cuenta que no, que el sistema nervioso de hecho está dividido y que hay unidades llamadas neuronas que por ende tienen que comunicarse con otras. Entonces él puso el término y dijo, bueno, no, entre las neuronas, las neuronas no son un sinsitio, sino que realmente cada una tiene su propio cuerpo celular, o sea, cada uno tiene su propio citoplasma y su propio núcleo. Entonces se dio cuenta que hay entre neuronas, él los llamó a posiciones no con- a hendiduras, se le conoce como hendiduras. Lo que quiero decir con esto es que entre neuronas hay espacios, hay hendiduras, no están conectadas, sino que hay hendiduras. Entonces, esto fue algo muy revolucionario, porque ya no se pensaba que era un solo cuerpo, sino que esto abrió un amplio abanico para la neurología contemporánea, porque obviamente ya se comenzó a estudiar los tipos de comunicación. Bueno, eh, lamentablemente, años después, un señor llamado de apellido Sherrington se llevó el Nobel en el año de 1932, me parece. Y, y lamentablemente, bueno, a pesar de que eh, primero fue el español, fue a Sherrington a quien le dieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Y bueno, eh, en cambio Sherrington había mencionado que
las comunicaciones entre neuronas se llaman sinapsis. Y ustedes siempre se habrán preguntado, pero ¿qué significará? Sinapsis me parece que viene del griego, si mal no recuerdo, y significa broche. ¿Por qué broche? Porque las neuronas están separadas. Si estuvieran juntas en una sola, como una sola tira de LEDs y no separados, digamos que no habría necesidad de que se comuniquen, que solo fueran una extensión, ¿ya? Pero en cambio, se funciona el sistema nervioso. Entonces, ahí es interesante eh, analizar, porque bueno, a un inicio también Santiago Ramón y Cajal pensaba que la comunicación entre neuronas, y bueno, y en algunos casos sí es de algunas partes del sistema nervioso, la comunicación es unidireccional, o sea, viene de aquí y llega hasta acá. Pero contemporáneamente nos hemos dado cuenta que las comunicaciones entre neuronas no solo son unidireccionales, sino que son bidireccionales. Y algo mucho peor, que nosotros pensábamos que las neuronas recibían mensajes en las dendritas y expulsaban la señal por el botón presináptico, o sea, en orden, entraba en orden. Perdón, yo a veces me salto temas porque me apasiona con explicar, pero no se preocupen, voy a retroceder. Bueno, esto es, digamos, un modelo geométrico, una representación geométrica de lo que viene siendo la neurona. Disculpen la simplicidad. Aquí viene la dendrita. Aquí supuestamente la dendrita recibe el mensaje de la anterior neurona. En el soma es el cuerpo neuronal. En el soma está el núcleo de la célula neuronal. Y el soma toma decisiones, porque el soma es como un sistema nervioso en miniatura dentro de otro sistema más grande, porque cada neurona también tiene su propio, como digamos, cerebro y también procesa decisiones y ve qué hace. No es como que por una línea que va conduciendo información, no. Cada neurona toma una decisión. Esto le hace increíblemente complejo, tomando en cuenta que hay en promedio 100.000 millones de neuronas en una persona promedio, de las cuales entre cada neurona tiene un promedio de 1.000 conexiones con otras. Y es complejísimo. Entonces, se supone que luego de que entra por la dendrita, va al soma, procesa información, eh, viaja por el axón. El axón es como un caminito que le lleva, el soma ya procesa la información dentro de la célula y va y conduce por el axón la información y llega al botón presináptico. ¿Qué significa presináptico? Sinapsis. Acuérdense que la sinapsis es un broche para conectar. Una neurona es la emisora y la otra es la receptora, como la teoría de la comunicación, ¿ya? Vamos a verlo primero de forma simple, unidireccionalmente como lo hacía Cajal. Entonces, aquí al final de la neurona hay un botón presináptico. ¿Qué significa esto? Que aquí se produce el paso previo para que se dé la conexión con la siguiente neurona. Por eso es presináptico. Ya les voy explicando qué es lo que va aconteciendo, ¿ya? Pero quiero que tengan en la mente que esto es un modelo básico para entender la neurona y que es verdad, sí, el concepto de una conexión sí se da a veces, pero el problema es que las neuronas hemos descubierto que son más complejas de lo que parecen y ustedes se van a volver locos de el montón de tipos de
heterodoxos de comunicación que las neuronas tienen entre sí. Tienen más de las que creemos. Entonces, bueno, bueno, se supone que hay unos em, canales, canales salinos en el cerebro, ¿ya? Hay canales de calcio y hay canales de sodio. Ustedes han estudiado química básica, y ustedes saben que las neuronas, perdón, los átomos siempre están inestables en su que no tienen 8 electrones. Necesitan tener 8 para estar estables. Esa es la razón de que los átomos se unan y forman moléculas. Ya, por eso se forman los compuestos. Pero en ocasiones, la última órbita no está estable, entonces la molécula se puede juntar a otra para estabilizarse. Pero, ¿qué pasa si es que hay un compuesto como por ejemplo el calcio, el sodio, que de alguna forma son partículas que sí tienen estabilidad química, pero eléctricamente no? Les falta de pronto un electrón en la última órbita y por ende eso les provoca que ellos puedan recibir electrones y transportar electrones. Y eso les convierte en iones, molécula que tiene carga eléctrica. El cerebro antes se pensaba que de pronto solo se comunicaba químicamente, pero ahora nos damos cuenta que es una comunicación electroquímica. Y en ocasiones, en algunos espacios del cerebro es solo química y en otros espacios es solo eléctrica. Es muy complejo, pero vamos a intentar reducir toda esa complejidad para que se entienda. Bueno, entonces es más complejo. Más allá de la sinapsis, que va en una sola vía de Cajal, las neuronas no usan solo un único teléfono ni una sola red, sino que hay correos químicos, hay radios locales, hay difusión por la izquierda, por la derecha. Incluso, para que vean, se supone que Cajal definió por dónde entra la información. La, 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 las neuronas se comunican eh, por la mitad de su cuerpo. Es como decirles que ustedes eh, les entra la comunicación por las orejas, lo que les dicen por la oreja, y luego ustedes lo procesan y hablan por la boca. Ya, normal, entrada, salida. Pero, ¿qué pensarían ustedes si ponemos como una analogía de la dendrita, de la neurona, que de pronto yo pudiera comunicarme con la mejilla con la otra persona? Que la mejilla, antes de llegar a la boca, yo me pudiera comunicar con la mejilla. O imagínense que yo pudiera escuchar por la oreja y me comunicara directamente telepáticamente, el mensaje salga por la boca, yo me comunicara por la mente con la otra persona. Muchas veces las neuronas se comunican por el axón, con otro axón de otra neurona. No es que va al botón presináptico. Y cada tipo digamos, de forma de comunicarse entre neuronas tiene a la vez una función para que las neuronas se balanceen y se equilibren. Bueno, nosotros tenemos que diferenciar muy bien entre comunicación química, eléctrica y comunicación por difusión. Bueno, la comunicación por difusión es química, pero no es la transmisión sináptica química clásica que ya vamos a ver, es distinta. Tenemos que entender que ese es apenas uno de los casos. Por eso mucha gente hace de menos muchos de las lecturas que he tenido, mucha gente le hace de menos
al español Santiago, Ramón y Cajal, porque dicen, no, pero son retrógradas, es un libro viejo, porque Ramón y Cajal solo hizo un tipo de transmisión neuronal. Claro, para la época es lo que él pudo ver, pero eso no significa que no exista ese tipo de comunicación. De hecho, ese tipo de comunicación unidireccional puede funcionar de un nervio a un músculo, que directamente, unidireccionalmente, hace que se contraiga. Pasa glutamato, que es un neurotransmisor, la neurona le pasa al músculo y el músculo se contrae para realizar una acción, o a diferentes músculos para respirar, para comer, para... Pero al avanzar el tiempo, eso sí, nos hemos dado cuenta que hay señales bidireccionales, que no solo van hacia adelante, sino que regresan. Vamos a aprender los casos en los que eso sucede. También la comunicación puede ir de ida y de vuelta. Por ejemplo, yo le puedo decir a la siguiente neurona, oye, transporta esta dopamina para sentir rico. Y la dopamina, perdón, y la neurona de adelante dice, oye, me estás mandando exceso de dopamina, no soporto. Y le regresa un mensaje y le dice, bájale la dosis, bájale, mándale suave. Eh, y también hay formas en las que por difusión el cerebro busca modularse, estabilizarse, ¿ya? Entonces nosotros tenemos de comunicación eh, eh, entre neuronas, sináptica, ya saben, sináptica del griego broche, en relación a su velocidad, al alcance y a la función que tiene. Bueno, como ven, la comunicación sináptica tiene varios tipos de comunicación. Tenemos hasta ahora, porque no sabemos si en el futuro eh, los neurocientíficos evalúen nuevos tipos de sinapsis. E incluso yo les estoy hablando de la sinapsis que hay en el cerebro humano. Quién sabe, y alguna especie de animales, no sé si tengan 7, 8 formas de comunicaciones, o ellos sí puedan hacer telepatía o transmitir una corriente eléctrica a otro. Nosotros tenemos 6 maneras distintas en que nuestras neuronas se comunican. Y obviamente cada una tiene su propia funcionalidad. Por ejemplo, hay veces en que hay comunicación directamente eléctrica y no intervienen neurotransmisores. También tenemos una comunicación, ¿cómo les explico? Por difusión, ¿ya? Eh, a veces nosotros pensamos que aquí está la eh, neurona eh, emisora del mensaje y aquí está la neurona receptora. Sin embargo, em, a veces la neurona emisora no bota el mensaje a la neurona receptora, sino que es como que se aloca. Sí, no sé si es como una metáfora para entenderlo. Y comenzar a proyectar sus mensajes hacia otras neuronas alrededor. Es como que mandara como la señal de un radio, así, para todo en su circunferencia, para topar a otras neuronas que no están directamente delante de ella, sino que están lejos, están entre los espacios de neuronas. Ya, ese es otro tipo de comunicación. Ese tipo de comunicación sirve para modular el cerebro. Es una comunicación lamentablemente muy lenta. Y digo lamentable porque muchos medicamentos y tratamientos aprovechan este tipo de comunicación para estabilizar un paciente. Porque hay medicamentos que usan la modulación. Porque aunque demore más, es más, o sea, te dan un medicamento que produce una modulación cerebral, va a demorar. Muchas veces el medicamento
La persona tiene que pasar a ciertos efectos secundarios, dicen esto no sirve, ya no funciona, y tiene que pasar tiempo hasta que se module el cerebro y sea fuerte la modulación. Eh, a ver, los procesos psiquiátricos, psicológicos, la verdad es que sí son, bueno, depende del caso, pero sí son largos. No es una cosita, sino más de, ay, la voluntad, ponte feliz. Es como que yo le dijera a un asmático, oye, pero ve tanto aire que hay, ¿por qué no respiras? Yo no haría eso, ¿no? Pero bueno. Ahora, también tenemos un tipo de comunicación eh, con la glía, las células de la glía. Ahora, ¿qué es la glía? Son lo que nosotros conocemos como los células del sistema nervioso, pero ellos es como que se encargan de controlar, es como un sonidista que él no compuso como un DJ. El DJ no creó las canciones, pero las mezcla, sube el volumen, baja el volumen, controla los efectos de sonido. La glía tiene una función de apoyo para que también el cerebro funcione bien. Eh, bueno, nosotros también podemos encontrar la comunicación química. En este caso, eh, la neurona tiene su botón presináptico. Como les digo, el cerebro tiene canales también de calcio, de sodio, que están eléctricamente cargados. Cuando estos canales están eléctricamente cargados porque pueden transportar electrones, porque tienen en su última órbita tal vez les falta un electrón, están químicamente como estables, pero digamos que eléctricamente no. Entonces se crea un voltaje, ¿ya? Una, un voltaje. Y cuando por los canales de calcio pasa un voltaje, una corriente eléctrica y va al botón presináptico, llega a unas vesículas. Pues unas vesículas son unas bolsitas que guardan los neurotransmisores. Llega el impulso eléctrico y se abren. Y ahí, boom, sale el neurotransmisor, pasa y viaja por la hay como 1500 proteínas que ayudan en ese proceso. Realmente es muy complejo el cerebro. Aún no se sabe si son todas las proteínas que ayudan a ese proceso de que se salte por ese agujero, que tampoco es que es muy grande. De hecho, que es casi de nanómetros la distancia que hay entre neurona y otra. Pero luego, al otro lado, en las dendritas postsinápticas, o sea, donde está el receptor del mensaje, entra los receptores químicos y se pasa la señal. El glutamato, la acetilcolina por lo general prenden el cerebro y activan los músculos. Tienen un efecto activador, ¿ya? Y hay otros neurotransmisores para desensibilizar y para apagar el cerebro. Depende a la reacción que estén mandando, ¿ya? También hay un tipo de comunicación que se llama la comunicación retrógrada, que me parece que ya hace un rato hablamos. La comunicación retrógrada básicamente eh, está hablando de que yo como neurona emisora estoy dando demasiada dopamina a la siguiente neurona y por ende la siguiente neurona está cansada y hace un mensaje de vuelta retrógrada y le dice, oye, me estás mandando ya demasiada dopamina, ya cálmate. ¿Ah? Y por último tenemos la comunicación completamente eléctrica, vecinos eléctricos, que se mandan una orden directamente sin las vesículas de los neurotransmisores. Seguramente pueden ser órdenes motoras que de pronto no necesariamente
tienen una reacción sensitiva donde tenga que participar algún neurotransmisor, no sé, algún reflejo. Esos son los 6 tipos. Disculpen, yo tampoco soy un experto, también me estoy aprendiendo, he hecho estas diapositivas y estoy explicándolo lo mejor posible. Bueno, ya expliqué lo que es una sinapsis, ¿no es cierto? Puede activar, porque las sinapsis no solo son para activar a la siguiente neurona, para aprenderla, también son para detenerla, para, por ejemplo, si pasa un neurotransmisor que es GABA, es para inhibir, para dormir, porque la GABA también es un neuroanalgésico. Cuando uno está estresado y de pronto le dan clonazepam o se toma sopiclona, ¿ya? Bueno, ya vimos la cuestión de Ramón y Cajal. Obviamente él en su época, eh, y eso que es yo no sé cómo Santiago Ramón y Cajal logró darse cuenta que entre neuronas están separadas porque ya les digo que son de millonésimas de tamaño, que son de nanómetros el espacio, la hendidura sináptica por donde va el broche para conectarlas, entre comillas. No sé cómo lo vio, pero bueno, seguramente ya estaba el desarrollo. Yo no sé mucho de la historia de los microscopios, pero ya tal vez ya había formas de detectarlo. Y él tiene esto que ustedes están viendo en mi diapositiva, en mi pantalla, es un tipo de comunicación única, el caso normal, el caso promedio. Y no es así. Es un tipo, pero no es el tipo. Y se supone que entra de la anterior neurona a las dendritas. Luego pasa al soma, que es como un subsistema nervioso que también decide, toma de elecciones y según eso manda un mensaje por el axón, que es como un cable un cable para pasar energía, ¿ya? Y llega al terminal sináptico, que también se llama botón presináptico, y de esa forma se abren cuando es la comunicación electroquímica, o sea, tanto eléctrica como química, se abre los iones, las sales iónicas, las sales que conducen sal, que conducen energía eléctrica, abren las vesículas y se pasa el neurotransmisor y el corrientazo a la siguiente. Y así es como funciona. Ahora, nosotros podemos, aquí hablando, esto también ya hablamos, existe una sinapsis química rápida. Paso a paso. 1. Llega la señal eléctrica, entra calcio iónico, las vesículas sueltan los neurotransmisores, se cruza la hendidura y se unen a los receptores. ¿Se dan cuenta lo que les acabé de contar? En este caso el glutamato excita y la GABA y la glicina pueden inhibir, no pueden, inhiben, ¿ya? A ver, aquí tenemos la sinapsis eléctrica. Esto es cuando dos células conectados directamente por canales o uniones llamados de gap. Y en estas pasa directamente la señal sin intermediarios, sin proteínas, sin neurotransmisores, directamente el corrientazo eléctrico. Es casi inmediata, no usa ni transmisores, ni neurotransmisores, ni vesículas. Suele ser un intercambio bidireccional, como dos habitaciones con una puerta abierta, y la función es sincronizar grupos de células. Este tipo de neuronas las podemos encontrar en espacios de nuestro cuerpo neuronal, donde las neuronas, los conjuntos de neuronas tienen que sincronizarse, pero pulcramente, como por ejemplo en la retina. O sea, la retina no se puede dividir a diferentes lugares, tiene que estar interneuronas. Muchas neuronas del cerebro tienen que coordinar funciones
y tienen que estar ya conectadas y actuar pero sincronizadamente. En el tronco encefálico, la parte de acá que está el cerebro primitivo y mantiene funciones como la respiración, los deseos primarios y todo eso. Entonces, vemos que depende de la necesidad. Hay, digamos, aspectos muy básicos, muy primitivos, en los que se necesita rapidez. Entonces, la comunicación es directamente eléctrica, gracias a los iones salinos que están en nuestro cerebro, eh, y hacen posible que haya una tensión voltaica y haya un paso de una carga eléctrica. Ya les hablé de esto también, pero esto es cuando la neurona no transporta unidireccionalmente ni recto, sino que es como que bota a los costados, riega a los costados para que les llegue al espacio entre neuronas, bota señales químicas, eléctricas al espacio entre neuronas para afectar a redes de neuronas. Esto se llama la difusión. Es extender desde un punto, es decir, desde una neurona, hacia una zona amplia, em, los mensajes, la sinapsis, ¿ya? Es muy lento porque es muy amplio, es lanzar al aire, entonces va a demorar, pero a la vez bioquímicos que aprovechan esto porque la difusión ayuda a cambiar los estados de ánimo y con eso se puede aliviar el estrés postraumático, las depresiones, no sé, pues todo el espectro de la bipolaridad, sea el TLP, la ciclotimia, la bipolaridad, lo que sea. Em, y lo que por lo general los neurotransmisores que pueden lanzarse de una neurona a otra son la dopamina, la serotonina. La dopamina es básicamente controlar el movimiento, también el placer, pero no es solo el placer, también es el movimiento. La serotonina es un regulador de más largo plazo de tranquilidad. La noradrenalina es parte del sistema parasimpático y digamos que neutraliza la adrenalina, es como para tranquilizar, ¿ya? Y la acetilcolina como que enciende un poco, pero puede ayudar a la motivación. Entonces es muy bueno, pero demora. Por eso es que muchos medicamentos que utilizan este mecanismo y para que se difunda entre neuronas demora tiempo. Esa es una de las razones. La neuromodulación. Como les digo, eh, puede haber comunicaciones retrógradas. Entre neuronas se pueden autorregular cuando de pronto se está mandando exceso de carga, un exceso de realmente influye en el aprendizaje, en la plasticidad y nos puede ayudar a través, por ejemplo, de técnicas psicológicas o neuropsicológicas de regulación del sistema nervioso, como ajustar el volumen del cerebro. También los sonidos binaurales que bajan la frecuencia eléctrica del cerebro también nos ayudan a bajar a ondas teta, beta para dormir, para bajar la guardia. Bueno, esto ya hablamos de la señalización retrógrada, cuando ya una neurona le está dando demasiado a otra y la otra se regresa y le dice como ya fresco nomás. Y también tenemos la contratransmisión, dos mensajes en un mismo envío, transmisores, con efectos y velocidades distintas. Vemos que el cerebro tiene mayor complejidad,
no se pasa un solo mensaje por vez, puede haber múltiples, es como los cables submarinos de internet, que no tienen una sola dirección, sino que el internet, ¡puf! Hay un montón de conexiones por todo lado, todos los que estamos en internet, pero son unos cables marinos usados para esa transportación. Lo mismo pasa con las neuronas. Eh, Hay veces en que dos neuronas no se traspasan las señales eléctricas específicamente por donde Santiago, Ramón y Cajal pensó, sino que directamente del axón al axón se, 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 se comunican. Pero eso tiene un axón de una neurona termina sobre el terminal de otro axón. Esto sirve para regular cuando hay un exceso de entrada de calcio al terminal y con ello la cantidad de neurotransmisores liberados para que no haya una reacción dopaminérgica, porque puede haber convulsiones y puede haber problemas. Em, Tenemos la sinapsis endodendrítica. Las dendritas son como unas raicitas que están en el cuerpo del soma, de la neurona. Se supone, según Cajal y la visión clásica, que por ahí solo es la entrada de información a la neurona, pero nos hemos dado cuenta que dos entradas, o sea, por la entrada se comunican, por las dendritas. Entonces, esto a veces es recíproco. Y esto, como ejemplo, yo encontré que esto pasa en los circuitos del bulbo olfatorio, es decir, la parte del cerebro que procesa los olores. Obviamente, cada tipo de comunicación responde a una necesidad evolutiva y de desarrollo de millones de años del cerebro. Por eso es que funciona así. Bueno, como les digo, el astrocito ayuda y cuida y ayuda a regular. Los gliotransmisores también liberan sus propias señales, porque las células de la glía también son neuronas, pero básicamente no es, sino que más bien se encarga de retirar neurotransmisores sobrantes para que no haya un exceso de emociones o incluso con un exceso de dopamina entres a un estado de psicosis así medio loco, ¿ya? Regula los iones para que no haya convulsiones, por ejemplo, y aporta metabolismo a las células. Entonces son muy importantes las células de la glía. Seguro ustedes ni han escuchado, ni hemos escuchado sobre esto. Muchas veces también hay dos neuronas que están en paralelo y son vecinos eléctricos, se comunican de forma horizontal, de forma eléctrica. Es cuando no es necesario los neurotransmisores y cuando esto importa, cuando muchos se activan a la vez. Ya les digo, cuando grandes circuitos, por lo general las sinapsis solamente eléctricas, es cuando hay circuitos del sistema nervioso que necesitan sincronizarse, pero rápido, tiene que haber más velocidad y no tienen el tiempo de gastarse abriendo vesículas, usando neurotransmisores solamente, sino que necesitan mandar el chispazo ahí. Bueno, de esto ya hemos hablado. Esto es un resumen de todas las que hemos hablado. La sinapsis, como ven, no es una sola estructura. Este es el mensaje central que les quiero dar, sino que es una familia de estrategias para comunicar, sincronizar y modular. No solo es el pensamiento se conduce por el cerebro, no, es para mantener todo el cuerpo respirando, comiendo, los músculos para que no se pare el corazón, para que funcione las uñas. Bueno, las uñas no tienen neuronas, pero
los dedos, para que funcione el dolor, para que pues, nos podamos mover, para que se controle el cerebro, para que no nos volvamos locos. Porque si las neurotransmisores de la cabeza no se regularan, literalmente nos volveríamos locos, locos. O sea, se destaparan inhibiciones y nos hiciéramos pedazos así. Entonces hay que tener, aquí hice un pequeño glosario. Pueden parar el video si es que quieren ver más o menos las palabras que hemos estado usando. Y bueno, aquí tenemos una mini evaluación. Si la comunicación es muy rápida, necesitamos una sinapsis eléctrica. Si el mensaje vuelve desde la célula posináptica, es una habilidad de las neuronas es por difusión extrasináptica. Bueno, esto se ha durado un tiempito. Espero que voy a subirlo en YouTube también. Pues seguramente algunos estudiantes podrán estar interesados en escuchar la charla y la voy a subir también por mi Facebook. En YouTube no, perdón, en Instagram ya no entra de este tamaño, de esta largura los videos. Les agradezco mucho. Sigamos estudiando las neuronas, las redes neuronales, la psicología, la sociología y también entrenando el cuerpo y establezcamos conocimientos que nos permitan defendernos de los monopolios y los oligopolios que nos oprimen por su posición de privilegio. Siempre con un mensaje cyberpunk de usar la tecnología a favor de todos y ya nos vemos pronto. Con ustedes Alex Almeida, alias Freudian Def. Conmigo hasta siempre, siempre que haya la oportunidad. Muchas gracias, ¿no?